Bien, entonces, bueno, el primer paso para generar o delimitar lo que es un parteaguas será definir lo que es la red de drenaje partiendo de la identificación del cauce principal. Después ubicaremos todos los puntos más altos del terreno o las cimas montañosas, les enseñaré cómo deben identificarse. Uniremos estos puntos a través de una línea ortogonal entre las curvas de nivel. Y por último, siempre tenemos que tener la consideración que nunca el parteaguas va a cortar, va a atravesar o va a dividir el río o la quebrada. Para llevar a cabo este proceso, pues nos vamos a ir a QGIS y vamos a necesitar tres capas obligatorias. Primero, la capa raster de todo donde se encuentra ubicada la muralla, los límites geográficos del área protegida y las microcuencas. En este caso, para hacer las microcuencas utilizaremos los ríos de la muralla. Yo ya hice el corte, eso es algo que saben hacer, no necesito que se los explique, pero tendrían que hacer un corte a partir de los ríos y quebradas de Honduras. Entonces, bien, lo primero que hay que hacer es modificar estos valores. Si pueden ver, ya los polígonos de la muralla los tengo listos. Solo modificaré los valores de las quebradas. Para eso, pues nos iremos a propiedades. Buscaremos un color azul que permita hacer la visualización, que es un azul oscuro, y aumentaremos su anchura en 2 niveles y lo dejaremos en .66. Entonces, la idea es delimitar una de todas las pequeñas cuencas que se encuentran dentro del área protegida de la muralla. Trabajaremos con esta, que sería la que nace de la montaña del Díctamo. Probablemente esta quebrada se llame la quebrada del Díctamo. Entonces, aquí nace una pregunta: ¿a dónde empieza y a dónde termina una cuenca o una microcuenca? Pues la cuenca será el área que permita la captación de agua dentro de la zona, pero el inicio de toda microcuenca siempre será en el final del río. En todo caso, si ustedes pueden ver, el río que nace de la montaña del Díctamo tiene dos brazos, o sea, tiene dos puntos de nacimiento, y estos convergen en este punto. Un río termina, o un río finaliza su categoría cuando desemboca en otro río dándole mayor volumen. En todo caso, no podemos definir que esta cuenca formaría parte de esta, ya que termina en este punto. Entonces, bien, una vez que ubicamos el sitio, procedemos pues a ponerlo en una escala agradable para trabajar. Entonces, bien, si ya sabemos o ya tenemos definido dónde empezar, lo consecuente es saber delimitar o saber diferenciar cuáles son las cimas montañosas. Si ustedes pueden observar en este lado, verán este montón de circulitos. Estas curvas de nivel representan que ya no hay un punto más alto considerable dentro de ellas. Entonces esto vendría a ser la cima montañosa, vendría a ser la punta del cerro, y son los que tenemos que ubicar. ¿Por qué? Porque un parteaguas es la línea imaginaria que une
todos estos ¿cómo se llama? Estos cerritos, y forma una frontera que divide la cantidad de agua que cae. Es decir, si aquí pusiéramos una nube imaginaria y empezara a llover, esta montaña de cierta manera dividiría el agua que alimentaría nuestra cuenca y el agua que alimentaría al otro río. Por lo tanto, esto es lo que funciona como un parteaguas. Entonces, sabiendo eso, vamos a crear una capa de puntos para poder seleccionar y diferenciar los puntos que necesitamos. Para esto nos vamos a ir a esta sección que se conoce como una nueva capa o un nuevo archivo shape. Vamos a darle clic a donde dice crear un nuevo archivo de shape y nos va a abrir este menú. En este menú vamos a hacer las siguientes modificaciones. Primero, ocupamos que sea un punto, está bien. Que el sistema de referencia de coordenadas no puede ser 4326. Ya sabemos que el que tenemos que utilizar es WGS84. UTM zona 16N, que sería el famosísimo número de 32616. Entonces le damos a aceptar. Esta vez ya tenemos la capa lista, pero vamos a necesitar crear información a partir de esta capa. Y uno de estos son los valores que tendría la coordenada de X, que sería un número entero, que tendría 6 dígitos. Y decimos añadir a la lista de campos. También necesitaremos un número, los valores para el número Y, con la diferencia que este tendrá una longitud de 7 siglas. Y decimos añadir a la lista de campos. Una vez que ya tenemos estos tres valores y estos datos modificados, le diremos aceptar. El programa nos preguntará bien, entonces, ¿dónde quieres guardar tu información? Yo la guardaré en la carpeta que estoy utilizando para hacer esta práctica de virtualización y lo llamaré como CIMAS, que veré el dictado 2. Bien, y decimos guardar. Entonces, si lo hacen bien, ustedes observan que se crea una capa nueva con puntos, pero no hay información. Entonces, para eso hay que crearla. Vamos a iluminar o vamos a seleccionar la capa que creamos y vamos a tocar este botón y va a comenzar un proceso de conmutación. Y es decir, que aquí podemos modificar sus valores, cambiar los valores, agregar valores y otro montón de opciones. Entonces, si ustedes ven, aquí hay una opción que dice añadir objeto espacial. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a tomarlo y vamos a definirlo. El primer punto que vamos a trabajar es el punto donde el río se une a su nuevo cauce. Y este lo vamos a nombrar como identificador 1, aceptar. Consecuentemente, entonces ahora empezaremos a rodear la cuenca utilizando las cimas montañosas. Este proceso consiste en evaluar cada cima si cumple con su capacidad como parteaguas. Por ejemplo, el primer punto que encontramos más cercano sería este cerrito, pero si nosotros lo dividimos, ya sea imaginariamente de este a oeste o de norte a sur, no importa cuál sea la división, el agua que caiga aquí no será colectada para la cuenca que nosotros estamos trabajando. Entonces no nos sirve. Pasaremos al siguiente cerrito, que sería este. Hacemos una división imaginaria. Entonces podemos observar que el agua que drene hacia el este sí será colectada en nuestro cauce. Entonces le damos clic izquierdo, sería nuestro punto número 2. Consecuentemente, el que sigue sería
nuestro punto número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, entonces esta es la pauta, la guía que ustedes pueden seguir. Vamos a adelantar otro poco. Si observamos, iremos observando, iremos mirando que la orografía del sitio empieza a cambiar. Entonces, en este momento ustedes tienen que ir desarrollando esa capacidad para decidir si este cerro pertenece al parteaguas. Claro, este sí, entonces lo tomaremos. En este momento no recuerdo ya cuál es mi numeración, esto no importa, podemos seguir la que teníamos o equivocarnos. Más adelante podemos arreglarlo. Este sería el 10, 11. El siguiente sería 1900, que dice 1984. Y esto es importante porque pueden ver cómo la orografía o la geografía del sitio es importante. Es solo este cerro define la ruta de drenaje para 3 cuencas distintas. Entonces serían 12, 13, 14. Entonces, por 14, 15, y en este caso ya podemos observar que la pendiente empieza a indicarnos de qué manera va a terminar el parteaguas. Si alejamos el zoom, entonces podemos observar cuáles serían cuáles serían las cimas, y ya tenemos una idea de cómo elaborar nuestro parteaguas utilizando las cimas montañosas.